Hola a todos. Vamos a resolver un ejercicio del libro de Electromagnetismo 1 de Victoriano López Rodríguez. Este ejercicio dice lo siguiente. Sobre un plano indefinido, coincidente con el plano XZ, se distribuye una carga de densidad superficial sigma. Calcular el campo eléctrico debido a dicha distribución de carga. Y nos lo pide según el gráfico en el punto P, que está situado en el eje Y. Para resolver el ejercicio vamos a usar la fórmula del campo eléctrico como integral de una superficie que nos está involucrando la densidad superficial de carga sigma. Como vemos en el gráfico, la carga de prueba estaba situada en el punto P del eje Y, entonces vamos a usar coordenadas cartesianas. El vector R, pues el vector R va a ser la coordenada Y por su vector unitario, U sub Y. El vector R' va a tener dos componentes, porque vemos que tiene componentes tanto en X como en Z, y su definición de este vector va a ser R', va a ser la coordenada X' por su vector unitario U sub X, más la coordenada Z' por su vector unitario U sub Z', que se corresponde con la superficie diferencial que estamos considerando. La distancia de esa superficie diferencial al punto de prueba P pues va a ser la diferencia de los dos vectores R menos R', que simplemente escribir la diferencia tal como lo hemos expresado antes, y la distancia desde la superficie diferencial hasta el punto de prueba P pues va a ser la distancia. Como tenemos una superficie de carga diferencial, tenemos dos dimensiones, es decir, el diferencial de superficie va a ser el producto del diferencial de X' por el diferencial de Z sub'. Si a la fórmula del campo eléctrico, como que hemos visto antes en su forma vectorial, cambiamos por los vectores que hemos ya determinado, pues nos queda así la integral. Como vemos, tenemos tres componentes, tenemos Y, X y Z. Entonces vamos a empezar a estudiar la componente Y, que nos queda así. Hemos sacado fuera de la integral la parte constante, que va a ser la distribución superficial de carga sigma, y también el Y, ¿vale? Esta integral, para mi gusto, es un pelín complicadilla de resolver, y entonces vamos a ver cómo varía el campo en la componente X. Es decir, vamos a tener constantes y restringidas las componentes Z e Y. Y vamos a ver cómo varía X manteniendo constantes X, o sea, perdona, Z e Y. Nos vamos a auxiliar de un parámetro U, que va a ser el ángulo, que según lo vamos a ver en este gráfico, que va a ser el ángulo que va a ir según varíe la componente X', manteniendo constante la distancia a Z e Y. Por eso lo ponemos como distancia constante. Y luego, pues, la hipotenusa pues, va a ser la distancia entre las tres componentes. Ahora podemos decir que es la tangente de U, es el cateto opuesto partido por el adyacente, que va a ser X' partido por la raíz de Z' cuadrado más Y cuadrado. Entonces ya aquí despejamos X', hacemos la derivada y obtenemos sus diferenciales, y con esto pues ya podemos introducirlos en la integral. Una vez hacemos la sustitución en la integral, pues nos queda de esta forma. Y podemos observar que en el denominador se nos está repitiendo z' cuadrado más y cuadrado. Entonces podríamos factorizarlo. Lo factorizamos y nos queda de esta manera. Nos damos cuenta que 1 más tangente al cuadrado de u es la secante al cuadrado, y también la sustituimos. Y nos queda la integral ya de esta manera. Vemos que aquí va a ser fácil simplificar. La integral que no había quedado era esta, y observándola, pues vemos que observando numerador y denominador, vemos que se puede simplificar. Simplificamos en la parte z cuadrado, z' cuadrado más y cuadrado, y nos queda esta expresión. Y también las secantes podemos simplificarlas. Y al tenerla bajo la secante, pues ya la ponemos en su forma de coseno de u. Entonces nos queda la integral de esta manera. Hemos sacado la parte constante fuera de la integral, y coseno de u, diferencial de u, pues es ya una integral inmediata. La resolvemos y nos da seno de u. Ahora tenemos que evaluarla como integral indefinida entre los límites menos infinito y más infinito.
vamos a deshacer el cambio porque tenemos en función de U y entonces vamos a apoyarnos de nuestro gráfico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el seno de U va a ser el cateto opuesto partido por la hipotenusa. ¿Mm? Si vemos el gráfico, pues el seno de U pues nos va a quedar x' partido por la hipotenusa. Tenemos que evaluar ahora ya esta expresión como integral impropia entre los límites de menos infinito y más infinito. Tomamos los límites cuando x' tiende a menos infinito, obviando las componentes y más z sub prima, pues mucho más importante el infinito, nos queda la expresión del límite cuando x' tiende a infinito de x' partido por su valor absoluto. En este caso estamos tendiendo a menos infinito sin alcanzarlo en menos 1. Hacemos lo mismo con el límite cuando tiende x' a más positivo, a más infinito positivo, y nos queda 1. Ahora ya aplicando Barrow, pues vemos que evaluando esta expresión nos da 2. Lo introducimos en la integral y nos queda de esta manera. El 2, que es una constante, lo sacamos fuera, lo simplificamos con el 4 que multiplica a pi por e sub 0 y nos queda esta integral. Ahora en z'. Vamos a resolverla. Ahora la integral que tenemos que resolver es esta integral. En primer lugar, lo que vamos a hacer va a ser factorizar y al cuadrado en el denominador. De esta manera. Z' lo dividimos entre y al cuadrado, y al cuadrado entre y al cuadrado que lo hemos factorizado nos queda 1. Y hacemos un cambio de variable. Decimos que u es z' partido por y, hacemos la derivada, diferencial de u es 1 partido por y, que actúa como constante, por la diferencial de z'. Derivamos y de z', la hemos derivado antes, ahora lo que hacemos es despejar de z' y nos queda que de z' es y por du. Nos queda con el cambio de variable de esta manera. Tenemos dos constantes arriba, en el numerador tenemos y al cuadrado abajo. La simplificamos y la sacamos fuera de la integral. Vemos que en el término sigma por y podemos también simplificar la y. Nos queda simplificando, nos queda de esta manera. Nos queda sigma partido por 2pi por e sub 0 por el vector unitario uy y la integral de 1 partido 1 cuadrado más 1 diferencial de u, que ya sabemos que esta integral es inmediata. Resuelta la integral, que nos ha quedado de esta manera, arcotangente de u evaluada entre menos infinito y más infinito, ahora lo que tenemos que hacer es deshacer el cambio. Deshacemos el cambio y nos queda ya de esta manera, que el campo eléctrico es igual a sigma partido por 2pi por e sub 0 multiplicado por el vector unitario u sub y por arcotangente de x' partido por y evaluado entre menos infinito y más infinito. Como tenemos la función arcotangente, tenemos que recordar cómo va variando la función arcotangente. Y sabemos que tiene dos asíntotas. Una positiva, cuando tiende a más infinito, que es pi medio, y otra menos, cuando tiende a menos infinito, que es menos pi medio. Entonces ya, acordándonos de esto, podemos evaluar la expresión. Al ser integral impropia la convertimos en límite. El límite cuando x' tiende a menos infinito de arcotangente de x' partido y. Obviando como siempre, pues el y, que es mucho menor que el infinito, pues el límite cuando tiende a infinito nos queda menos pi medio. Y cuando tiende a más infinito, pues nos queda pi medio positivo. Ya tenemos la expresión, la podemos evaluar. Evaluando la expresión por Barrow, nos queda de esta manera. Con lo cual, definitivamente el campo eléctrico nos queda sigma partido por 2pi e sub 0 por el vector unitario u sub y multiplicado por pi. Podemos simplificar pi, por lo que finalmente obtenemos que esta es la expresión del campo eléctrico. El campo eléctrico en su componente y es sigma partido por 2 por e sub 0 en la dirección del vector unitario u sub y. Y vemos que por simetría en el ejercicio, si pensamos la placa eléctrica infinita ocupa todo el plano xz, pues en el resto de componentes por simetría se van a anular todas las componentes. O sea, solamente tendremos campo eléctrico en dirección de más y o menos y, o semiplano positivo de OI o semiplano negativo de OI. Sin embargo, si nos damos cuenta de que en cada semiplano el signo es diferente,
por lo cual eso tenemos que considerarlo también. Hemos estudiado el campo eléctrico en un punto P, pero este punto P estaba situado en el semiplano positivo, OY. Si consideramos el semiplano OY negativo, el campo eléctrico tendrá el mismo valor, pero sentido opuesto. Entonces vamos a generalizar el resultado que hemos tenido y lo expresamos de esta manera. Introduciendo el término de la coordenada Y a partir por su valor absoluto, nos va a dar positivo en el caso positivo, en el semiplano positivo y negativo en el campo negativo. Y esta sería la resolución completa del ejercicio.